Ya, muy buenas noches, nuevamente, amada iglesia, familia bendita. Un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes en estas vísperas navideñas. Bueno, vamos al tema, después me dirán quiénes están porque ya quedé sin el registro en este instante. Hemos estado hablando ya varias veces, ocasiones cuando los cielos se abran. Hoy día no vamos a situarnos en un texto único, sino que en varios pasajes de la Escritura, obviamente retomaremos con los cielos que se abrieron cuando el nacimiento de Jesús, pero para avanzar en otras cosas, ya que en el programa navideño de este jueves, a quienes están todos invitados, también intentaremos transmitir por web para las lejanías, las distancias del programa, podamos estar bien. Ahí tenemos una foto de Belén, de la zona muy posible donde estaban los pastores ese día memorable cuando vino entonces ese ángel del cielo. Hablábamos que toda la historia se interpreta, la historia secular, desde la perspectiva divina, teocéntrica. Esa es la gracia que tiene las Sagradas Escrituras, que ordenan el devenir histórico. Y así nos sitúan a Jesús como un hombre de la historia. Hoy día nadie puede desconocer la existencia de Jesús. Podrán no creer en él, podrán no reconocerle como el Mesías, podrán pensar que era un hombre y no un Dios hecho hombre, podrán imaginar muchas cosas, pero lo que no pueden demostrar es que no existió. Hay más demostraciones arqueológicas, técnicas, científicas de la existencia de Jesucristo que de Sócrates, que de Aristóteles, que de Julio César, que de los grandes filósofos de la antigüedad que hasta el día de hoy se estudian en la universidad. Significaría que todo eso es fábula y leyenda, que Sócrates no existió, que Platón, que Alejandro Magno, que los Césares romanos. Así que, reitero, hay más evidencias a través de la historia y la arqueología de la realidad de Jesús, el carpintero que caminó por esta tierra y que conmocionó el mundo, no solamente de entonces, sino que marcó en un antes y en un ayer. Y la Escritura, en su sabiduría, inspirada por Dios, permite ubicarnos a Jesús dentro de la historia, y veíamos que este edicto del censo que hace el emperador para que todos fuesen empadronados, el único objetivo práctico que se logró y que trascendió la historia fue el hecho de que José y María, y Jesús en el vientre de María, tuviesen que viajar 130 kilómetros desde Nazaret hasta la ciudad de Belén, porque ellos pertenecían allá, y solo para que se cumpliese la palabra profética que el Mesías habría de nacer en Belén, la ciudad de David. Porque era importante que sea la ciudad de David, porque Dios le había prometido al rey David que de su descendencia vendría el Mesías. Entonces tendría que ser alguien del árbol genealógico de David, y su familia era oriunda de Belén, era la ciudad ahí cercana a Jerusalén, de donde provenía esta familia. Así que toda la historia se interpreta de esta forma. Vimos cómo Alejandro Magno, en su globalización previa, logró un objetivo que fue internacionalizar el griego, y cómo después los romanos, con su Pax Romana, su dominio militar y su inteligencia, y lograron dominar a todo el mundo conocido, y eso trajo progreso y sobre todo el pavimento de las carreteras hechas con piedras, por cierto, pero se crearon grandes obras de infraestructura vial que permitieron la fluidez del evangelio de un lugar a otro, como esta calle de Éfeso, por las cuales con certeza caminó el apóstol San Pablo, o la Vía Apia, muy conocida hasta el día de hoy. Si uno va de turismo a Roma, le llevan a la Vía Apia, que era el lugar
donde aparece en la Escritura cuando San Pablo, después del naufragio, llegan a la isla de Malta y finalmente llegan a Roma, y los cristianos de Roma les salen a recibir en la Vía Apia, digamos una carretera que entraba a la ciudad, ¿no? Todo esto habla de aquellos días. Sabemos que no había lugar para Jesús, y eso hemos recalcado, que si algo bendito tiene este nacimiento tan humilde, es para que los cristianos, los creyentes, los que sabemos que existe una vida más allá de esta vida, no nos enraicemos en este mundo. Este mundo es efímero, pasa rápido, nada hemos traído a este mundo, nada podremos llevarnos, y lo que contrapone a nuestro espíritu y a nuestra fe es los afanes, los agobios de este mundo, que hacen que la gente se desespere, se angustie, y las cosas sencillamente terrenales, que son importantes, pero le toman primacía o prioridad más allá de las cosas del Señor. Bueno, el tema de los pastores no lo vamos a comentar en esta oportunidad. Les dejo una frase, porque esto lo veremos en el programa navideño, donde usted va a venir con toda su familia, y para quienes están en Tongoy, o en Antofagasta, o en Los Vilos, o en Curicó, o en Egipto, o en Mendoza, o en Puerto Montt, que van a ver, en Japón, en Tokio, y los que están también en Estados Unidos, para que avise a sus hijos. Vamos a transmitirlo por internet vía streaming. Entonces, vamos a dejar este pasaje. Decía que les iba a dejar el texto: la gloria del Señor los rodeó. Y yo oro al Señor en esta hora, y le invito a que todos juntos, en espíritu de oración, roguemos para que la gloria de Cristo, la gloria de Dios, sobreabunde en medio de los hogares y de las congregaciones donde habitan dos o más de los cristianos, de los creyentes, de quienes hemos abrazado esta fe, de quienes hemos tenido la misericordia de Dios, que ha llamado a nuestra vida y hemos accedido a su requerimiento y nos ha bendecido de tal forma. La gloria del Señor resplandezca y sea realmente, y como un tercio de la humanidad cristiana, significa que será una gloria portentosa que ha de cubrir nuestro planeta Tierra en todos los confines del mundo en estas fiestas navideñas. Dios quiera que así sea, ¿no? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra confianza. Bueno, este pasaje, como digo, lo vamos a pasar, estas bellas láminas de los pastores, porque quisiera detenerme un poco en que también el universo estuvo a merced. Pasó un hecho inédito, único e irrepetible en la historia, que es la estrella de Belén. Algunos han dicho que esta estrella es un cometa, otra cosa. Mire, sea como sea, los estudios que le den la arqueología, lo claro y preciso que es una estrella diseñada quizás de la eternidad, no sabemos. Dios la diseñó para que fuera distinta a todas las otras, de forma tal que los astrónomos caldeos, que tenían el hábito de mirar el cielo para entender las señales lógicas de la astronomía, vieron esta estrella que comenzó a moverse y dijeron: qué cosa más curiosa, primera vez que vemos esto. Y entonces siguieron la estrella. Yo me imagino que habrán ido un par de kilómetros, 5 kilómetros, y seguía para allá. Algo habría en sus corazones, que habrán ido a buscar una mochila dentro del cabello, habrán echado algo de alimento o quizás dinero, porque se dieron cuenta que la estrella seguía, y ellos dijeron: oye, no nos podemos perder esta ocasión, vamos, esto es algo extraordinario, y se fueron detrás de ella, y así caminaron una enorme cantidad, son más de 1000 kilómetros, 1300 kilómetros. Por ahí hay un mapa de todo el trayecto que tuvieron que hacer desde esa estrella que está ya cerca de Susa, la región de los caldeos y babilónicos. Tuvieron que hacer un tremendo recorrido, es casi el mismo recorrido que hizo
Abraham desde el Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida, pero Abraham demoró muchos años. Acuérdense que él hizo un alto en Nacor en un tiempo y después se vino a Jerusalén. Pero acá ellos se fueron inmediatamente, no sé, sabemos cuánto les habrá tomado, pero dicen algunos que a lo menos les tomó un mes. Algunos teólogos llegan a escudriñar porque todo indica de que ellos ya no le adoraron en el pesebre, sino que ya le estaba en alguna casa, ¿no? Entonces, fueron en este hecho inédito. Así que los cielos se abrieron también para los astrónomos de una manera distinta. Y creemos por fe de que no será repetible porque Jesús ya vino. Habrán otras señales. El cielo, la luna, el sol se tornará, se oscurecerá, la luna será roja, caerán granizos del cielo, ¿cierto? Piedra del porte de grande, en fin, todo lo que está, habrán trompetas, sonarán y habrán distintas cosas que todavía no han acontecido, pero la estrella, para lo que significa el nacimiento de Cristo, es única, y llegaron hasta Belén. Y dice que vinieron, como nos certifica aquí el Evangelio, vinieron del oriente a Jerusalén estos astrónomos, algunos traducen mago, pero tienen nada que ver con magia, es astronomía, diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es interesante que uno se podría preguntar, ¿y cómo sabían estos astrónomos conocedores de la Escritura? Y mire usted cómo Dios, estamos hablando de los planes soberanos de Dios, cómo Dios aún la adversidad la transforma en bendición. Los 70 años de aflicción y que hubo de disciplina en Babilonia sirvieron para que muchos se convirtieran allá, se establecieran las sinagogas, se llevaran las escrituras hasta ese lugar y muy probablemente estos astrónomos eran creyentes en Dios. Por algo preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? O por lo menos estudioso de las escrituras. En el exilio que aconteció el año 586 en adelante, ahí en Babilonia. Mire cómo esa adversidad, esa disciplina, esa prueba, sin embargo, Dios la transforma en bendición, para que usted lo capitalice a su propia vida, a su propio corazón, ni la situación más difícil que pueda estar viviendo, ni la cosa más adversa, si usted se mantiene fiel a Cristo, sujeto al Espíritu Santo del Señor, obediente a su palabra, la gracia de Dios sobreabundará en su vida y después se acordará de su miseria como aguas que pasaron. Bendito sea el Señor. Entonces, el rey Herodes dice que convocó a los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, donde había de nacer Cristo, y ahí le dijeron que era Belén y le citan al profeta Miqueas, que dice en el capítulo 5, verso 2, 700 años antes de Cristo, ya profetizó: tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, era una aldea pequeñita, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así que mire usted, por eso que el edicto del emperador tenía que hacerse para cumplir, o Dios plugo le pareció para hacerse, por algo queda registrado, ¿no? Para que se cumpliera esa situación. Entonces Herodes, llamando en secreto, cuando él supo, los escribas, los estudiosos le dieron a conocer que habría de nacer allí, llamó a los astrónomos y les dijo: vayan y averigüen bien con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, vengan y háganmelo saber. Mire usted la hipocresía, para que yo también vaya y le adore. Y sabemos que pasó el tiempo y los astrónomos no regresaron. Sí, y fue avisado por un ángel que María y José con el niño huyeran a Egipto, hasta que falleció Herodes. Y Herodes, cuando se vio burlado por los astrónomos que no volvieron, hizo lo que todos ustedes saben, la tremenda matanza a todos los niños menores de 2 años
que había en Belén para asegurarse en el mundo, en la carne, en su poder humano, que iba a matar al Mesías. Qué ridículo, qué burla, qué falacia, qué vanidad, qué orgullo, qué soberbia que hace el corazón humano intentar violar, oponerse, impedir los planes de Dios. Acuérdese usted siempre, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán. No dice que no golpearán, que no intentarán destruir, pero dice que no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es victoriosa y la iglesia está compuesta por todos aquellos seres humanos que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón y permanecen fieles. Así también ha habido periodos, como hoy día mismo ocurre. Esta misma espada que degolló, que decapitó a cientos de niños en Belén, menores de 2 años, decapita hoy en Siria, en Medio Oriente, a cristianos. Es el mismo efecto de la torpeza maligna que intenta detener la obra divina del avance y el progreso del cristianismo. Sin embargo, no lo podrán hacer. Bueno, los cielos se abren, pero también se cierran. Hoy día orando y pensando en qué traerles a sus corazones, a sus mentes, vino este pensamiento. Hemos estado ya tantas veces hablando que los cielos se abren porque es muy esperanzador, pero también es bueno saber que los cielos se cierran. Y dice el salmista que extiende los cielos como una cortina. Cuando usted abre una cortina, está oscuro en la mañana y ya amaneció, usted abre las cortinas y entra esa luz radiante, ese calor grato, tan necesario. También lo asemeja, se enrollan los cielos como un libro. Y obviamente por eso le he puesto un libro antiguo, que eran estos rollos. Por eso dice, se enrolla como un libro. El libro no tenía la forma que tenemos hoy después que se inventó la imprenta, que son unas hojas pegadas por un lomo que se van dando vueltas. Se enrollaban y se desenrollaban para leer y se enrollaban. Y así pasa con los cielos, ¿no? Dice aquí Isaías, los cielos se enrollan como un libro, ¿no? Se despliegan, se extienden ante la mirada del hombre y a veces se repliegan. Y así el misterio, porque uno puede abrir una parte del cielo y tiene un acontecimiento y tiene otra, y así son infinitos. Maravillosas son las cosas de Dios, los misterios de Él, que nunca acabamos de comprender. Cuando Jesús fue bautizado, dice que, y aquí quiero dejarles nuevamente esta parte del texto, dice, y orando el cielo se abrió. Aquí nos da luz, nos da revelación la palabra. Así como usted para descorrer la cortina tiene que utilizar sus manos para, ya sea con un palo, una guianza, un cordelito o a mano, descorrer la cortina, así también la oración es lo que permite descorrer el velo, ¿cierto? Así que en este minuto oramos para que todo aquel que escucha esta reflexión se abra las cortinas de su pensamiento, de sus afectos, de sus sentimientos, y entre en los altos pensamientos de Dios. La luz de Cristo inunde el ser, su alma, su espíritu. Usted que está siguiendo atentamente esta palabra y que lo atesore para toda la vida. Cuando los cielos estén cerrados en su vida, cuando la aflicción sea tan grande que ya no la resista, cuando bañe de lágrimas su sábana, como decía el salmista, el regado de lágrimas. Era tal el dolor del rey David que así decía. Bueno, pero ahí clamé, dice, y le vino el alivio, el pronto auxilio en las tribulaciones, como él mismo lo escribe, el amparo, refugio y fortaleza que es nuestro Dios. Así que acuérdese siempre, orando
el cielo se abrió. Ore para que el cielo se le abra. Y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti me agrado, a ti, en ti, cierto, me siento realizado. Pero miren, los cielos también se cierran, y vamos a ver un par de oportunidades. Cuando Elías tuvo que ser instrumento de la disciplina del Señor, cuando reinaba Acab con su mujer Jezabel, uno de los reyes más funestos que ha habido en la historia de Israel, de los más terribles, sanguinarios, déspotas, carnales, sanguinarios, insensibles a las cosas espirituales, haciendo sufrir al pueblo por esto mismo. Dios tiene que castigarlo y mandándole una sequía. De alguna forma tenía que estremecer a esa nación, y padecían todos. Entonces Elías oró, y eso que era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, oró nuevamente la oración, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, los cielos se cierran a veces por disciplina del Señor. A veces los cielos se cierran porque Dios quiere tratar con su pueblo. Aquí estaba tratando con el pueblo de Dios. No estaba tratando con pueblos paganos. Eran un pueblo que había hecho pacto con el Señor, que habían sufrido 400 años en el exilio, que habían cruzado el Mar Rojo, que habían visto las señales de sacar agua de la roca, del maná que caía del cielo, que las vestimentas no se le avejentaban, las sandalias no se gastaban en todo ese tiempo. Y ahora totalmente olvidado del Señor. Entonces Dios tuvo que disciplinarle. Así que, amados, a veces los cielos se cierran porque Dios quiere tratar con nuestras vidas. Pero no siempre disciplina. Puede ser también que sea para prepararnos para cosas mayores, para ser nosotros instrumentos de bendición al mundo, por haber padecido injustamente sufrimientos. Esto nos acerca a aquellos que sufren y nos hace más diestros para poder compartir el Evangelio. ¿De qué otra manera? ¿Acaso no hizo eso Jesús? ¿No tuvo que padecer por cada uno de nosotros? Entonces es el mismo ejemplo. Él nos dio ejemplo. Él padeció lo indecible. Nunca fue hallado engaño en su boca y sin embargo fue crucificado. Prefirieron a Barrabás que a él. Lo compararon y prefirieron un asesino, un homicida, en lugar de él. Sufrió la traición de los más cercanos. Sufrió la burla de todo su pueblo. Y finalmente entonces eso permitió que usted y yo podamos ser perdonados de nuestros delitos y pecados, tener paz en el corazón y vivir y atravesar este mundo con una fe bendita. Pero también los cielos se cierran por la hipocresía. Mire usted, cuando Jesús trata con los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, falsos, mentirosos! Les dice: son sepulcros blanqueados, por fuera blancos y por dentro están llenos de carroña, de huesos, de muerte, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire cómo la torpeza de los cristianos, la doble vida, la inconsecuencia, la incongruencia del caminar en Cristo, profesándose cristianos, tiene el efecto de cerrar el reino de los cielos delante de los hombres. Es como una roca, una valla que se pone en medio del camino. No pasan ni dejan pasar. Colocan un estorbo en la puerta. Por eso que la Escritura nos insta y nos exhorta permanentemente al arrepentimiento, a estar en comunión con Dios y ser muy consecuentes, transparentes, no por fuera, no solo por fuera, transparentes en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Ay de aquel por quien vienen escándalos!
¿Y cuántos escándalos no hay en la iglesia de Cristo? ¿Cuántos escándalos no hacen los cristianos por su doble vida, por sus fracasos o su desobediencia? Y al hacer esos escándalos, entonces el diablo aprovecha y mucha gente se dispersa. Y se les cierra la iglesia que debiera ser el modelo de la humanidad. Muchas veces, tristemente, no es así. Así que, amados que escuchan, los cielos se cierran cuando hay falta de integridad, doble vida, hipocresía. Se canta en el coro, se va a la iglesia, se participa, se está en los directorios, se sirve al Señor, pero el corazón está en otra parte. En lo secreto de su quehacer hay otros intereses, otras situaciones prioritarias. Pero también se abren cuando el tiempo se cumple. Aquí, una vez que llegado el tiempo, Elías volvió a orar, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué? Porque el Señor, toda disciplina, Él permite las pruebas en nuestra vida hasta un cierto punto, en que las podamos sobrellevar. Y mire, Él abre y cierra, y estas palabras que le revela a San Juan en la isla de Patmos cuando escribe a la iglesia en Filadelfia, le dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, del rey David y de sus sucesores. El que tiene la llave de David es Cristo Jesús, el que nació en Belén, el que estamos celebrando en estos días, el que toda la humanidad se conmociona y para celebrarlo. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso nos parecía tan torpe el accionar de Herodes con esa matanza inútil. Inútil en la matanza de los cristianos en Oriente a través de esto. Inútil porque Dios va a hacer su obra, y por el contrario, esto está trayendo que mucha otra gente se convierta a Cristo y se aleje de ese radicalismo y de esa actitud tan nefasta. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Iglesia, encuentro con Dios. Que Dios abra delante nuestro una puerta que nadie pueda cerrar. Que a través de la internet, la televisión, los ministerios de la iglesia, multitudes puedan conocer al Señor. Y agregamos también la imprenta, los libros que van a estar no solamente impresos en papel, sino que también en electronic books, en las bibliotecas virtuales, en las páginas web, para que usted donde quiera esté, de forma tal que los testimonios de vida de los cristianos estén a disposición, como un libro abierto, como una carta dispuesta, para que los seres humanos puedan, a través de su testimonio, convertirse a Cristo. Puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Amén? Lo creemos, oramos por ello, también para la iglesia en Tokio, para donde quiera que esté la iglesia escuchando, reciba estas palabras y Dios nos abra estas puertas poderosas, que por mucha oposición que haya, el Señor las va a confirmar, porque provienen de su corazón, de su fortaleza, de su fuerza. San Pablo dijo, le escribió a los corintios cuando él quería volver a visitar a los corintios, ¿no?, que había estado en esta ciudad. Dice: mire, no quiero ahora verlos tan ligeramente, tan de paso, quiero esperar un tiempo para estar más tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Dice que incluso va a tratar de pasar el invierno con ellos, ¿no?, una temporada más larga. Por eso es que ahora va a estar en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué razón? Que él tenía mucha ganas de ir a ver a la iglesia que él había fundado, a todas esas personas, cómo estaban en la fe. Sin embargo, se queda en Éfeso porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y junto con esto, con abrirse una puerta grande, donde de ahí nació la poderosa iglesia de Éfeso, donde él estuvo ahí haciendo carpas, viviendo con sus propias manos, trabajando de día y de noche para poder tener el sustento, y además
estar predicando. Y junto con la gran bendición, mire usted, tome nota, y muchos son los adversarios. O sea, en la medida que la iglesia empieza a transitar por las puertas que Dios le abre, obviamente que el adversario de Dios va a intentar obstaculizar la obra, y ahí vienen las luchas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, nuevo testimonio de San Pablo, ahora sí en el segundo viaje misionero, no tuve reposo en mi espíritu. No estaba su hermano Tito, y dice que su tarea era agobiadora, luchando contra el diablo, contra las adversidades, y todo eso mientras predicaba el Evangelio y mucha gente se convertía. Después les escribe a Colosas también, les invita a que estén orando al mismo tiempo por los misioneros, como era él con su grupo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Iglesia, encuentro con Dios, ore, y tómese textualmente este texto, ore para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para que sus familiares, amistades, mire que la gente que anda quizás dispersa, que no cree, que está siendo atraída por los afanes de este siglo, el secularismo, o a bien por los falsos conceptos de Cristo, el Señor Jesús nos abra una puerta que nadie puede cerrar, para que podamos nosotros predicar la palabra y multitudes se entreguen a Cristo. ¿Amén? Amén. Así será, pero acuérdense, esto no solamente para un martes o un miércoles, esto es para orar permanentemente, a fin que podamos dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso desde la cárcel, escribe en su tercer viaje, siempre lo mismo, pensando en estas llaves que el Señor Jesús abre para nosotros. Y finalmente terminamos, que también nos da cuenta, al fin del primer viaje, habiendo llegado a dar cuenta de todo lo que había sido el viaje, reúne a la iglesia y le refiere cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos y cómo le ha abierto puerta eficaz, ¿ah? La puerta de la fe a los gentiles. Bueno, bendito sea el Señor. Les invito ahora a orar al Señor para que esta palabra se grabe profundamente en nuestros corazones, ¿ya? Quedándonos con este Dios todopoderoso. Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo en estos días. Les invito a todos a venir con familia, por fe, traiga a sus seres queridos. Oramos, Jesús de la gloria, que tú bendigas a tu iglesia, Encuentro con Dios, y la iglesia ahí en Tokio, que nos hermana el Espíritu Santo cada vez más, como ellos también en una sociedad tan distinta y diferente, que han nacido con otra realidad, tienen que estar ahí bregando con la indiferencia y toda la cultura que hay en medio de Japón. Oramos para que gracia del cielo, lluvia de lo alto, descienda sobre la iglesia allí en Tokio, del pastor Delgado y todos sus feligreses, la pastora y quienes le ayudan, nuestra hermana Ishi, que permanentemente está conectada, y todos ellos, la gracia de Dios descienda a sus vidas a raudales, y que esta oración pueda ser reconocida como tal el día de mañana con los frutos que dará de bendición allá. También oramos por toda nuestra labor aquí en Chile, en Santiago, en el sector medio alto de la sociedad donde estamos, pero a través de internet llegando a 60 ciudades. Bendice, Señor, estas puertas, que nada detenga, Señor, que tú sigas abriendo las puertas de las comunicaciones, que no solamente el mundo propague sus difamaciones, sino que la ciencia de Dios pueda ser divulgada a través de internet, la radio, la televisión y la prensa. Señor Jesús, bendice esta iglesia, llénanos de poder de lo alto, de gracia. Bendice a la iglesia en Curicó, en Mendoza, en Antofagasta, en Los Molles, en Guatemala, donde quiera que esté, en cada comuna de Santiago, donde quiera que esté tu pueblo. Señor, ahí está la iglesia, Encuentro con Dios, unida, ligada, en diferentes lugares, con un espíritu. El día de mañana seremos miles, Señor, unidos por la fe,
unidos por la gracia tuya con un mismo propósito, misioneros a la distancia, predicadores a personas que no conocemos, y también el Señor nos ha de bendecir agregando este cuerpo santificado de diáconos, diaconisas y pueblos, soldados tuyos, que desde el corazón de Santiago, ahí en la zona de Vitacura Las Condes, llevamos adelante este ministerio para la honra y gloria de tu santo nombre, Jesús. Amado Señor, te ruego que bendigas a cada persona que está padeciendo aflicción. Ábrele los cielos, Señor Jesús. Dale esperanza al decaído, al afligido, al angustiado, trabajo al que no lo tiene, salud al quebrantado. Señor, bendice con fe, alienta a tu pueblo, anima y permítenos gozarnos en familia, con muchas familias, en el programa de Navidad que lo hacemos para honrar tu nombre, para glorificarte a ti y para contrarrestar el consumismo, el materialismo que acrecienta e intenta opacar la grandeza de estas fiestas navideñas. Gracias, Padre. Bendice a todo tu pueblo, donde quiera que esté en esta hora escuchando esta plegaria, como también a quienes la escucharán en diferido. Oramos con fe en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la iglesia de distintos lugares dice, amén. Así sea. Llegó hasta el trono de tu gracia, Señor, esta palabra bendita. Gracias, gracias, pueblo de Dios.